Después de haberse proclamado campeón del mundo en 2006 y de que su club de toda la vida le retirase la camiseta como la leyenda que es, Berni, el escolta malagueño, comenzó a trabajar codo con su padre, entrenador de cantera con 4 décadas de experiencia, para fundar una academia basada en una metodología que aúna lo social, lo formativo y lo deportivo, y con vocación de acercar y hacer comprensible el deporte del baloncesto a los niños desde pequeños. La Academia 675, que ofrece baloncesto como lugar de aprendizaje y de pertenencia a jóvenes con diversidad funcional por trastornos cognitivos. Un proyecto del que se siente tan orgulloso como del brazalete que lució en Unicaja durante más de 10 años o como el oro que colgó de su pecho en el Mundial de Japón de 2006. Estamos con Bernardo Rodríguez Arias, más conocido como Berni. Encantada de conocerte. Igualmente, un placer estar este ratito aquí con vosotros. Háblanos de cómo llegaste a ser lo que eres hoy. Bueno, yo soy un chico que viene de una familia de Málaga, con mi padre maestro, profesor de toda la vida, maestro de los antiguos, ya jubilado, mi madre ama de casa y con 2 hermanas, que ha vivido un entorno familiar maravilloso, fantástico, muy relacionado con el deporte, que finalmente fue mi profesión durante un montón de años. Y en el que en este entorno deportivo estábamos tanto mis hermanas como yo con el fin o la finalidad buscada por mis padres de estar en un entorno deportivo con todos los valores que conlleva el deporte y agradable y más controlado con respecto a otro tipo de entornos que sobre todo en la adolescencia pueden ser más peligrosos. ¿Siempre supiste que querías ser lo que eres hoy o lo que has sido en tu trayectoria deportiva? Profesionalmente hablando, no. Yo siempre he jugado baloncesto, pero en mi casa siempre se ha hablado del baloncesto como un hobby, algo alternativo a lo importante que eran los estudios, y hasta que no fui bastante mayor no vi que tenía una opción real, porque también hablando del deporte, muy poquitos jugadores son los que acaban jugando profesional. Es un mundo muy competitivo donde hay muy poquito espacio y entonces bueno, pues en casa siempre la mentalidad y la guía que nosotros teníamos o que yo tenía era más de simplemente divertirme con el deporte y estudiar. Llegó un momento, evidentemente, que ya sí que empecé, tenía unas ciertas cualidades físicas, técnicas y también bueno, toda la parte de suerte que suele llevar este tipo de progresión, y ya empecé a dedicarme profesionalmente al baloncesto. ¿Y confiabas en ti desde pequeño o has ido ganando confianza a medida que ha ido pasando el tiempo y has ido evolucionando como persona? Yo creo que un poquito de cada, ¿no? El tema de la confianza está claro que se tiene que ir adquiriendo con tu entorno familiarmente muy principal y luego con tu entorno escolar, deportivo, el que esté donde estés normalmente, ¿no? Y el deporte en concreto es un ámbito en el que peligroso, porque te puede dirigir hacia una autoestima y una confianza muy buena, y la contraria, porque en concreto el baloncesto, hablo de este deporte que es el que conozco yo, es un deporte de muchos errores, donde se cometen errores constantemente y tiene un aprendizaje muy potente con respecto al resto de ámbitos de la vida, ¿no? ¿Y cuándo y cómo descubriste realmente cuál era tu vocación? Bueno, yo creo que en mi segundo año como profesional, 19, 20 años, en ese momento, cuando entendí que tenía una opción real de tener una trayectoria deportiva fuerte, siempre me ha apasionado el baloncesto desde pequeñito, pero hasta que no sentía realmente que tenía esa posibilidad real, mi mente no se fue al 100% ahí, ¿no? Siempre tuve pues, esa parte educativa que necesitaba tener universitaria, y a partir de ahí quizás sí que empecé a visualizarme teniendo una carrera larga, han sido 17, 18 años de profesional, y bueno, a lo largo de todos esos años y luego lo que ha venido posterior, que eso es otra historia completamente diferente, pero en el ámbito deportivo quizá, bueno, pues ahí en esos primeros 2, 3 años de profesional. ¿Los adolescentes sienten la necesidad de ser alguien en la pandilla, de destacar por algo? ¿Cómo viviste tú esa necesidad cuando eras joven, eras un adolescente en tu pandilla? Bueno, siempre mi pandilla prácticamente siempre ha sido la del deporte, porque en esos 2 ámbitos de los que te hablo, el educativo y el deportivo, no tenía un intermedio, no tenía la pandilla del barrio. Prácticamente mis amigos siempre han sido del baloncesto. Y ahí, en el mundo del deporte, que se habla mucho de los roles, que es una cosa también que está muy incluida dentro de este ámbito, el destacar o el encontrar tu espacio dentro de este grupo siempre ha sido un objetivo primordial y muy natural que se suele llevar dentro del deporte. Así que no he tenido una necesidad imperiosa de destacar,
aunque sí, y hablo ya un poquito más mayor, para poder hacerme espacio dentro del mundo deportivo tienes que tener un punto de querer destacar, de querer hacerlo bien con respecto a otros compañeros para poder pasar esa barrera natural, esa selección natural que suele tener el deporte. En cualquier caso, era una necesidad sana y una actitud sana, no generaba ningún tipo de comportamiento ni violento ni nada como suele darse en otras situaciones, ¿no? Efectivamente, y eso es uno de los grandes valores que da el deporte y el entorno del deporte, y es que viene intrínseco ese número de valores, esa serie de valores que especialmente en un deporte colectivo como es el baloncesto, se dan per se, ¿no? Casi sin buscarlo, ¿no? Entonces todo el elemento colaborativo de compañeros te va dando unos ciertos valores importantísimos para luego aplicar en la vida. Y en este sentido, ¿qué le dirías a tus mentorizados? ¿Cómo pueden gestionar el intentar destacar en la pandilla sin que ello le lleve a generar situaciones complicadas, violentas o que cometan actos que no deban cometer? Yo creo que lo principal es tener buen corazón, y si haces daño al de al lado, que haya sido sin querer y que puedas dar cuenta, puedes empatizar con la persona que tienes a tu lado. Pero yo creo que a partir de ahí, si tienes esa empatía, ese buen corazón, las cosas van a salir bien y no creo que vayas a tener ningún conflicto con nadie por querer llevar tu camino en una dirección concreta. ¿Qué importancia le darías a definir objetivos a corto, a medio y a largo plazo? Yo creo que es primordial las tres cosas. Los objetivos a corto plazo, lo que tengas inmediatamente después, hablando deportivamente, la siguiente acción, la siguiente canasta, la siguiente defensa, y todo lo que viene después es primordial. Marcarte un plan a medio plazo, marcarte un plan a largo plazo, cómo te ves a ti mismo dentro de una serie de años, de tiempo, hablando del espacio en tiempo que se piense, es primordial porque te proyectas y vas buscando tu objetivo y vas cumpliendo esos objetivos con un esfuerzo, con un trabajo diario. Llegar donde has llegado supone muchísimo esfuerzo. ¿Qué parte de este éxito lo achacarías a tu talento natural o lo achacas al compromiso, al esfuerzo, a la constancia? ¿Qué porcentaje le darías a cada parte? Bueno, hay una parte de talento que es imprescindible si hablamos de deporte, físico, técnico, pero no es tan importante y se ha demostrado muchísimo en el mundo del deporte profesional, y si hablas con los entrenadores, con los directivos, cuando están formando un equipo, siempre tienden a buscar buenas personas, jugadores entrenables, buenos compañeros de equipo, y miran cada vez menos si tienes un buen porcentaje de tiros de tres o no. Vamos buscando siempre lo otro. Es cierto que en un cierto nivel deportivo, con 18, 20 años, ya has pasado esa primera corte de selección natural de talento, y a partir de ya se priman esas otras cosas. Si es un jugador que se esfuerza, si cuando se lesiona se intenta recuperar rápido, si le das la mano a tu compañero. Las redes sociales son hoy en día el principal canal de comunicación de los jóvenes. ¿Qué piensas tú de las redes sociales? Bueno, pues como otras muchas herramientas, un arma de doble filo. Por un lado, un vehículo tremendo para mandar un mensaje, el que sea, puede ser bueno y puede ser también malo. Es el mundo actual en el que vivimos, no se puede bloquear, hay que educar para saber entender lo que significan las redes sociales y cómo manejarlas, pero sin duda es un espacio complicado en el que controlar lo que hacen, especialmente adolescentes, no es sencillo. Por eso la parte educativa ahora es primordial muy pronto enseñar y explicar qué significa ese tipo de herramientas. ¿Son importantes para ti en tu vida personal, profesional? No soy una persona que usa muchísimo las redes sociales, lo hago más a título informativo, me gusta estar muy informado a través de las redes sociales, pero mira, creo que cuando alguien tiene un conocimiento o una experiencia, si no es capaz de comunicarla, no sirve para nada. Y esta puede ser también una herramienta muy buena para comunicar este tipo de experiencias que has podido tener tú vitales y puedas transmitir a los demás. ¿Qué uso piensas que le dan los adolescentes hoy en día a las redes sociales? Bueno, es más lúdica que de otra índole. Más que informativa. Sí, más que informativa. En algunos casos puede ser peligrosa porque al final el anonimato que se vive dentro de las redes sociales es muy fuerte y bueno, puedes insultar, puedes empujar, puedes hacerle bullying a otra persona a través de redes sociales sin poner la cara por delante. Y adultos,
pueden influir también en adolescentes a través con estas herramientas. Así que, bueno, a mí me parece que es el mundo actual, que son necesarias, que están muy bien, pero que hay que entender cómo controlarlas, especialmente en adolescentes. ¿Qué consejos le darías entonces para que las usaran correctamente? Primero, que las comprendan, que entiendan bien lo que significa. Y luego, los jóvenes de ahora ya viven en este mundo, nosotros lo hemos aprendido, lo vemos más, lo podemos entender quizás mejor, pero lo que más tienen que entender es que lo que pongan ahí se va a quedar para siempre. La eternidad de Internet es peligrosa, entenderemos todos que va a ocurrir con esto dentro de 30 o 40 años, pero tienen que entender que si suben una foto va a estar ahí para siempre y esta persona con 13, 14, 15 años, dentro de 20 podrá ser una persona que quiera una privacidad que no va a tener. Esto es lo que yo más miedo me da, ahora que soy padre también, una niña pequeñita, intento que, bueno, que todas las imágenes que haya sean las normales, limitadas, no empujar a que la cara de mi hija aparezca constantemente en un espacio como es Internet. ¿Piensas que es importante tener objetivos en la vida? Yo creo que sí, absolutamente. Al final, vivir por vivir es un poco raro, ¿no? Quizás no tiene sentido, ¿no? Entonces, poder tener esos objetivos, además te marca una trayectoria hacia ese objetivo, ¿no? Cómo tienes que comportarte, cómo tienes que acceder a ese espacio o bueno, a ese objetivo que tengas marcado. Con lo que hablábamos antes del corto, el medio y el largo plazo, absolutamente imprescindible tener esos objetivos, ese afán, esa ilusión por lo que sea en la vida. ¿Y por qué piensas que a los jóvenes les cuesta tanto encontrar un objetivo, un sentido a la vida? Vivimos en un mundo complicado ahora mismo. La gente de nuestra generación vive en otro mundo diferente, ahora estamos todos aprendiendo cómo son las nuevas generaciones dentro de este mundo. Yo creo que tenemos un problema comunicativo importante. Hay veces que no somos capaces de llegar aunque hablemos el mismo idioma, no llegamos a esa persona por el cambio generacional, ¿no? Y yo creo que entre todos tenemos que aprender a comunicarnos y ser capaz de expresar y de que lleguen a esos jóvenes los mensajes que queremos darles, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes batallas que tenemos a nivel social, que es la comunicación con los más jóvenes. Y hablando de Fénix, ¿qué ha supuesto para ti que te nombren mentor? Pues me hace una ilusión tremenda porque, te lo comentaba antes, he tenido la suerte, el privilegio de tener una experiencia dilatada dentro del mundo profesional del deporte, donde hay muchos valores, ahora trabajo con chicos jóvenes también, y poder tener un canal para comunicar esta experiencia es esencial y Fénix me da la oportunidad de poder hacerlo, lo cual me siento también un privilegiado, muy orgulloso y poder tener la capacidad de llegar a muchos, yo creo que es una de las grandes virtudes. ¿Y cuáles son los principales mensajes que le vas a intentar transmitir a los jóvenes? Yo creo que lo primero es que hay que ser buena persona en la vida, eso es lo primero, lo más importante. A partir de ahí todo lo demás se puede trabajar, pero tienes que tener buen corazón y ser buena persona. Esto es lo más esencial. El deporte te da una serie de valores de compañerismo, solidaridad, trabajo en equipo. Estas son las cosas que yo he vivido en mi día a día y creo que soy capaz de transmitirlo. Además, hoy estamos aquí en esta instalación tan fantástica y seguro que en alguna ocasión tendremos alguno de los eventos, alguna de las reuniones con los chavales, los traeremos aquí y haremos algún ejercicio también de baloncesto que son muy interesantes para poder transmitir también en la propia cancha los valores que queremos decirles. Vamos a hablar de tu infancia, Berni. ¿Qué recuerdas de aquel niño de 12, de 14 años? ¿Qué recuerdas de aquella época? Pues instituto y colegio y baloncesto. Yo he tenido una infancia fantástica. He tenido también mucha suerte de tener cierto talento desde joven para jugar a baloncesto, lo cual me ha llevado a estar en la cantera de Unicaja. Y eso ha significado para mí pues, tener muchos viajes, conocer mucha gente, jugar muchos campeonatos, poder ir a la selección desde muy joven, experiencias vitales maravillosas. De hecho, cuando mucha gente me pregunta, en tu carrera deportiva, ¿de qué te acuerdas más? Yo siempre me voy ahí, a los 12, 13, 14 años, porque era un deporte, el baloncesto más puro, donde no había nada más, solamente disfrutar con mis compañeros, mis amigos, a qué hora es el próximo entrenamiento, contra quién jugamos el próximo partido, etcétera. Así que lo que más recuerdo de esa época es diversión, la cancha, baloncesto, amigos. Si pudieras volver a aquella época, ¿qué le dirías a ese niño de entonces? Bueno, yo siempre he sido una persona muy disfrutona, pero me diría, disfruta más todavía, pásalo muy bien. Esos son todos los consejos grandes que le doy a los chicos en formación. Disfruta, pásalo bien, entrena, por supuesto, concentrado, serio, intenta progresar,
pero tienes que disfrutar cada segundo, porque luego ya la vida te va a poner en momentos de dificultad y tienes que disfrutar, tienes que pasarlo bien cada momento que puedas, y entonces me iría atrás y diría, lo estás haciendo bien, disfruta, sigue disfrutando. ¿Cómo era tu vida social? Porque, bueno, aparte de todo el deporte y todo, también jugabas con tus amigos en la calle, también entiendo. ¿Cómo era tu vida social, aparte de la parte deportiva? Escasa, porque era prácticamente todo baloncesto. Entonces, bueno, pues como te decía, mucho campeonato, partido todos los fines de semana. Es más, mis hermanas y yo, que mis hermanas también jugaban, arrastrábamos a mis padres los fines de semana al partido correspondiente. Aquellas familias que me estén escuchando, que tengan hijos que jueguen a cualquier deporte, lo van a entender perfectamente. Y es, bueno, pues coge el coche donde juega uno, donde juega la otra. Así que esa época social ha sido más en este perfil, ¿no? De baloncesto, de bueno, pues ir al pabellón a ver ahora el Martín Carpena, antes en Ciudad Jardín, a ver a Unicaja, a viajar a ver un campeonato, a ver la selección, todo muy relacionado con el deporte siempre. Entonces, en tu juventud, no me vas a poder contar ningún ejemplo de algo indebido, porque muchas veces la pandilla te obliga por presión social a hacer cosas que tú sabes que no se pueden, no se deben hacer, pero por no quedar mal delante de la pandilla, se hacen. No me vas a poder contar ningún ejemplo. Bueno, hay muchos ejemplos, he vivido muchas situaciones, no todo el que vive en el mundo del deporte es sano. Juegas mañana a las 12 de la mañana, un domingo, y el sábado por la noche la gente quiere salir, no puede salir, o tu grupo de amigos del cole o del instituto quiere salir, pero es que yo juego mañana. Este problema lo he tenido millones de veces, entonces tengo que poner delante mi compromiso con mi equipo de que tengo que estar bien físicamente, tengo que dormir un número de horas, etcétera, etcétera. Me han ocurrido millones de cosas y como te digo, no todos los jugadores son muy deportistas, ha habido de todo, he tenido de todo, he conocido de todo a lo largo de mi carrera. ¿Pero nunca has cometido ningún error ni has caído en la tentación? Yo he sido siempre muy bueno, la verdad, he sido siempre muy bueno y he sido muy responsable en ese sentido. Y bueno, como todos los adolescentes, todos los jóvenes he salido cuando he tenido la oportunidad, pero siempre poniendo por delante mi compromiso, sobre todo mi compromiso con mi equipo y con el club en el que estaba. ¿Y qué consejo le darías a los jóvenes para que no cometiesen este tipo de errores, de caer en la presión social para hacer algo que no deban, algo indebido, que incluso cometan algún delito en un momento determinado? Mira, una vez, te lo comentaba también antes, estaba en un centro de menores en Sevilla y me hizo esa misma pregunta un chico de 18, 19 años, y mi respuesta fue: eres más hombre cumpliendo tu palabra y tu compromiso que saliendo de fiesta intentando ligar. Y se quedó un poco ahí, ¿no? Pillado, se quedó un poco pillado. Sí, y ahí le ataqué muy ahí en ese sentido y lo repito de nuevo, en esta masculinidad teórica que tiene salir de fiesta, ligar, beber mucho y liarla, yo creo que eres mucho más masculino, eres más poderoso, eres más fuerte si realmente eres capaz de cumplir tu compromiso, que es estar fresco y perfecto para jugar al día siguiente. Y venía justo de esa misma pregunta. ¿Tuviste en tu infancia algún mentor, alguna persona que te marcó, aparte de tu familia, algún profesor, alguien que te marcó y te inculcó los valores que tienes hoy en día? Bueno, nosotros en el mundo del deporte es clásico, es muy típico que los jugadores más mayores, los que te sientes reflejado, los que quieres llegar a ser, ¿no? Con jugadores como en Málaga, Nacho Rodríguez, Dani Romero, estos jugadores con los que pude disfrutar en mis primeros años como joven de profesional, me marcaron muchísimo esos jugadores veteranos que estaban en el primer equipo. Te voy a tirar varios nombres aunque no los conozcas: Xavi Fernández, Juan Orenga, Dani Romero, Jesús Lázaro. Esos jugadores son los que a mí me marcaron más y me enseñaron cómo había que ser un buen profesional en el mundo del deporte en concreto. Pero bueno, como siempre, aunque hable todo el rato del deporte, todo es muy aplicable a la vida. En el ámbito ya del deporte, ¿piensas que existe violencia en el mundo del deporte? Absolutamente sí. Hay deportes en los que existe más que en otros. Hablando del mío, del baloncesto, hay menos violencia que en otros deportes, pero existe porque al final, cuando en una cancha de baloncesto tan pequeña, con jugadores tan grandes, hay contacto físico, se puede llegar a pensar que esos contactos físicos es malintencionado. Es por eso que normalmente en el baloncesto en concreto no suele ocurrir, porque suele haber honestidad en los golpes y en los contactos, aunque pasa de todo. Donde me da más miedo es en la agresividad que a veces tienen los padres cuando ven a sus hijos jugar. En el deporte base. En el deporte en general. En el deporte... Pasa menos también en baloncesto, pero pasa demasiado de lo que a mí me gustaría.
Y esto estamos intentando siempre trabajar con las familias, porque es complicado a veces a un padre controlarse cuando ocurre algo dentro de la cancha a su hijo, cuando lo que tienes que permitir es que tu hijo resuelva su problema él solo, y así es como le vas a ayudar a educarlo, ¿no? No interviniendo o siendo agresivo con el de al lado. No siempre tiene que ser una agresión física, puede ser una agresión verbal o ir a casa hablando mal de un compañero. Eso es una agresión a tu propio hijo. Bueno, esto es un tema que hay que trabajar muchísimo, pero sí hay violencia en el deporte y como sociedad tenemos que ir entendiendo cuál es el camino que hay que llevar. En este sentido, en el que estamos hablando de las familias, de muchas veces la violencia en el deporte base, es verdad que en las últimas generaciones las familias suelen intermediar mucho, tanto en temas educativos, en temas deportivos, sin permitir muchas veces que los niños gestionen sus propias emociones y resuelvan sus conflictos. ¿O es una cosa que yo detesto o es que realmente está pasando así? Absolutamente sí, mucho. En el deporte, que es lo que yo conozco, y lo considero casi también parte del problema que estamos teniendo en el deporte base, es que los padres, las madres, la familia están poniendo demasiado presión a los chicos, a las chicas, cuando están haciendo su deporte. Están poniendo quizá a veces su frustración en ellos, haciendo de entrenadores, que ya para eso tienen un entrenador, haciendo de directivo, que ya tienen su directivo, y eso es un problema muy grande. Y no entienden, muchas familias quieren hacerlo bien y no lo entienden, y esto es una de las cosas que intentamos nosotros también mandar ese mensaje, y es que tienen que dejar que sus hijos se equivoquen, que resuelvan su problema, ellos les tienen que guiar, por supuesto. No es que el entrenador no me pone a jugar. Bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a hablar con ¿Quieres hablar con el entrenador? Venga, vamos a preparar qué quieres decirle al entrenador. Esto es ayudar, no es tú ir a hablar con el entrenador. No, tienes que ir, el niño o la niña tienen que hablar con su entrenador, con su entrenadora, para contarle su problema, tiene que resolver su problema. Esa es la manera de resolver los problemas. Si no, vamos a tener a chicos frustrados, chicos que no están acostumbrados al error, que cuando algo tiene un obstáculo no lo sabe resolver, que es el problema. Yo creo que es un problema grande que tiene el deporte base en España. Sí, porque cuando nosotros éramos pequeños resolvíamos las cosas. Había menos atención, vamos a decir, por parte de nuestra familia, porque era otra manera de afrontar la educación de los niños, y ahora quizás estamos demasiado encima en ese sentido, ¿no? Yo creo que los padres tienen que estar encima, hay que estar pendientes de lo que se hace, pero guiándoles, no resolviéndoles los problemas. ¿Y esta violencia en el deporte cómo podemos gestionarla? ¿Cómo podríamos solucionarla? Bueno, esto empieza, evidentemente son muchas las personas que tienen que intervenir, pero hay una muy importante, que es el deportista profesional, al que se le ve en la tele. Esto es uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad. El ídolo no entiende que tiene una responsabilidad, un poder y una responsabilidad muy grande con respecto a los jóvenes. Lo que tú hagas en la cancha, lo que hagas en el campo de fútbol, en el campo de baloncesto, en el campo de vóley, es lo que van a hacer luego los niños, porque te están viendo. Ese comportamiento es esencial, y ahí ese es uno de los grandes puntos donde hay que trabajar, en el deportista profesional, lo que se ve por la tele, que es que estas personas son ídolos absolutos de esos jóvenes. ¿Y existen sesgos de género en el deporte? ¿Estereotipos en el deporte? Ahora, ¿Este deporte es de chicos, este deporte es de chicas? Igual que el mundo está cambiando, lento, pero está cambiando, pero evidentemente existe el machismo, existe ese componente de género dentro de un deporte o de otro deporte. Afortunadamente en mi deporte, el baloncesto femenino, en Málaga en concreto, está más que arraigado, hay muchísimas licencias de chicas jugando a baloncesto, pero bueno, es un ámbito que tenemos que seguir trabajando. El estereotipo físico de los chicos, de las chicas también ha cambiado, hay que normalizar ese tipo de cosas que, bueno, como digo, ¿no? El mundo está cambiando y todos tenemos que cambiar con él. ¿Y cómo podemos corregir este tipo de...? Educando, enseñando, explicando, sin parar, a los más jóvenes, para que las nuevas generaciones empiecen a normalizar, ver un estereotipo físico diferente en una mujer, en una chica, en una jugadora, al que se está acostumbrado, y no pasa absolutamente nada. Es que ya no es un chico de una manera y una chica de otra. Bueno, como digo, el mundo cambia y nosotros tenemos que cambiar. Pues muchas gracias por tu atención, Berni. Nada, Un placer conocerte. Gracias a vosotros y deseando empezar.